El tema es cápsula endoscópica, por eso vinimos al CEDA a dialogar con el médico gastroenterólogo Nicolás Ruiz. Primero, doctor, ¿cómo podríamos definir la cápsula endoscópica? ¿Qué es? Bien, la cápsula es un estudio bastante sencillo, es poco complejo por decirlo, y consiste en el paciente tiene que deglutir una cápsula con agua y esa cápsula le va sacando fotos a través de todo el tubo digestivo y esas fotos se van pasando a través de radiofrecuencia a un aparatito tipo Holter, que es un dispositivo electrónico que manda todas las fotos. Entonces después uno no la tiene que recuperar la cápsula y la baja a una computadora en donde es analizada por el software de la misma empresa que uno compró esa cápsula. Tamaño de la cápsula. Las cápsulas hay diferentes tamaños, a medida que se fueron modernizando un poquito, fueron achicando el tamaño, pero el tamaño de las cápsulas estándar es de 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros por 11. Para hacerlo un poquito más sencillo, es como una pastilla grande de los antibióticos. ¿Eso después el cuerpo lo desecha, lo elimina? Eso después el tránsito intestinal se encarga de que vaya al inodoro y es desechable. Es de un solo uso y no se puede utilizar más en ningún otro estudio. ¿Para qué sirve este estudio? Principalmente hay dos tipos de cápsulas hoy en día, que una es de la intestino delgado, que es la que más se utiliza, es la que más indicaciones tiene. Y después está la cápsula de colon. La cápsula de colon viene a ser un reemplazo, un anexo a la colonoscopía. No es tampoco algo que uno diga, bueno, puedo hacerme una cápsula de colon y me evito hacer toda la purga, toda la preparación. No, y ni siquiera, porque las cápsulas lo que tienen es que sacan fotos, son diagnósticas, no son terapéuticas, no toman biopsia, nada. Entonces, no ha cambiado el concepto de la colonoscopia, pero sí existe la cápsula del colon, que se utiliza poco, debo decir. La más utilizada es la de intestino delgado, que se ven sobre todo en los pacientes que tienen sangrados o una sospecha de una hemorragia digestiva que se llama media, que es cuando uno le hace la endoscopía y la colonoscopía y no encuentra ninguna lesión. Entonces ahí el paso siguiente es ver ese intestino delgado que no se ve bajo ninguno de los otros dos estudios. Esa es la principal. Después hay enfermedades inflamatorias del colon, hay del intestino delgado, que se llama la enfermedad de Crohn, o a veces hay enfermedades autoinmunes relacionadas a esto y que pueden llegar a afectar ese intestino delgado, entonces se piden esas cápsulas, o a veces cuando uno tiene una sospecha de alguna lesión o que quiera ver mediante fotos, entonces se pide eso. Esas son las principales indicaciones. Después hay algunas que pueden ser los pacientes que son refractarios al tratamiento de la enfermedad celíaca o que uno tenga una sospecha de que tiene una complicación de alguna enfermedad, como por ejemplo la enfermedad celíaca, y entonces uno tiene que ver más allá de donde puede con el endoscopio. Esa cápsula nos sirve y nos da un mapeo de todo ese intestino delgado para después decidir qué conducta uno tiene que hacer. ¿Y eso en qué va? Es que está la enteroscopía. La enteroscopía es un endoscopio mucho más largo, entonces con la cápsula nosotros decimos a dónde está esa lesión. Nos ayuda un poquito para la terapéutica. ¿Es más cómodo que otro tipo de estudios? En cuanto a lo que es el intestino delgado, sí, porque uno no tiene que hacer una preparación, tiene que hacer una dieta líquida solamente y entonces el paciente va más cómodo a hacerse la cápsula. La cápsula de colon sí requiere preparación, ¿sí? Y es la misma preparación que una colonoscopía, por eso tampoco se usa tanto, porque es la misma preparación, que es la principal queja de los pacientes que se hacen una colonoscopia, es la purga. Entonces, no lo reemplaza y no lo cambia, porque, como decía antes, esto saca fotos. Y si te saca fotos de un pólipo, por ejemplo, ahí te tenés que hacer una colonoscopia. Entonces haces doble purga por un estudio que se podría haber hecho antes. Entonces, para la cápsula no necesitamos purga, pero ¿qué preparación requerimos? Es una dieta líquida de líquidos claros que se da un día antes del estudio, que solamente líquidos claros. Por ejemplo, Sprite, una sopa sin verduras. Son una dieta que tampoco es que el paciente está la panacea, muy Claro. cómodo, pero se lo aguanta y es mejor que una purga, sí, seguro. Mucho más tolerable. Sí, seguro. Bueno, ¿y qué resultados se obtienen de este estudio? Dijimos diagnóstico fundamentalmente. Sí.
El principal diagnóstico que más utilizamos, que más vemos, se llaman angiodisplasias, que son vasitos sanguíneos que a veces se forman bien superficiales a la mucosa de ese intestino delgado y a veces sangran. Sangran a veces a cuentagota, que uno no se da cuenta ni en la materia fecal ni en ningún lado, pero se hace un análisis de sangre y le encuentran anemia. Y esa anemia ya estudiada con la endoscopía y la colonoscopía, bueno, ahí entra la cápsula a jugar. Y la principal causa de las anemias son las angiodisplasias. Después hay otras, sí, porque también depende de la edad del paciente. Obviamente en los pacientes más añosos uno va en busca de esas lesiones, pero en los pacientes más jóvenes a veces uno se tira más por alguna enfermedad autoinmune o que no sea celíaco o algunas otras causas malignas también. Pero lo principal son esas angiodisplasias, esos vasitos sanguíneos. ¿Hay algo que uno pueda diagnosticar puramente con este estudio y no con otro? Sí, por ejemplo, estas angiodisplasias se diagnostican porque no tiene otra visión endoscópica, ni por tomografía, ni por... A veces se piden unos estudios para ver por dónde sangra el paciente, pero requieren un caudal de sangrado importante como para diagnosticarlo y detectarlo mediante esos estudios. Entonces la cápsula es el mejor e incluso no necesita de que esté sangrando esa lesión para verla. Entonces uno ve la lesión y por más que el paciente esté sangrando o no, la ve y dice ahí está la causa. Esa es la gran diferencia en la cápsula y de los otros estudios.